Dow es una empresa con presencia en México desde hace más de 55 años, la cual ha estado trabajando en proyectos importantes que ayudan a resolver algunos de los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo, tales como la necesidad por agua potable, la generación y conservación de energía renovable y el aumento de la producción agrícola. El portafolio integrado por dicha empresa está compuesto por químicos especializados, materiales avanzados, ciencias agrícolas y plásticos que ofrecen una amplia variedad de productos y soluciones basados en tecnologías a clientes en aproximadamente 180 países. Algunas de sus principales plantas se encuentran en los estados de Tlaxcala, Querétaro y Toluca. Las oficinas corporativas de Dow para México y para la región norte de América Latina, conformada por México, Centroamérica y el Caribe, se encuentran ubicadas en la Ciudad de México. A continuación presentaremos una amable entrevista que nos otorgó la licenciada Esperanza Rodríguez Otelo, encargada de la compra de materia prima y material de empaque para las plantas en México en Dow. Hola, buenas tardes. Estamos en Dow Química. Esperanza, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Les voy a contar un poquito acerca de la carrera de Esperanza antes de empezar la entrevista. Esperanza es licenciada en Comercio Internacional con maestría en Derecho Internacional, ambos grados por el Tecnológico de Monterrey. Comenzó su carrera en JP Morgan, donde permaneció 4 años, siendo responsable de importaciones y exportaciones, Global Trade Services. En 2010, Esperanza decide tomar nuevos retos y cambia de trabajo, se viene para Dow, donde entra como Customer Service Representative en el negocio de polietileno. Posteriormente se mueve al área de logística, donde era responsable de 5 bodegas y más de 10,000 toneladas mensuales de polietileno. En enero del 2010, Esperanza toma el rol de comprador de material prima y de material de empaque para las 4 plantas de Dow en México, que son Querétaro, Tlaxcala, Cangrejera y Toluca, además de estar encargada de la negociación ferroviaria con los ferrocarriles Ferromex y el Kansas. Esperanza, si tú estás de acuerdo, podemos empezar con la entrevista. Sí, adelante. Okay. ¿Cuáles son los objetivos derivados de tu planeación estratégica? Bueno, en realidad los objetivos que manejamos acá como compras es tener siempre el abastecimiento en las plantas. Por nada del mundo se puede tener en las plantas paradas. Nos han tocado casos donde sí tuvimos algunos paros de planta y realmente eso es muy costoso para la compañía. ¿Cómo derivan estos objetivos de la planeación estratégica? Siempre estamos alineados a las estrategias o a las metas de los negocios. A inicio de cada año nos reunimos con los líderes o directores de los negocios para definir las estrategias en conjunto, y de los top materials de cada una de las plantas es donde tenemos ahí la fuerza mayor con cada uno de los expenses. En general el objetivo es no tener las plantas sin materia prima ni material de empaque. ¿Y de ahí es donde sacan el procurement para su planeación? El procurement sí sale de ahí y sale de algunas otras reuniones, foros estratégicos o más de planeación. Nosotros en Dow, como se hace la planeación, son los schedulers en las plantas. Realmente los schedulers son los responsables de hacer todo un histórico de consumo, tanto de materia prima como material de empaque. Ellos me lo dan a mí como compras y ya es donde yo inicio la negociación con los diferentes proveedores que tenemos. Esperanza, me gustaría preguntarte si nos podrías compartir cuál es el ADM que tú manejas. Sí, la addressable que yo tengo actualmente son $36 millones entre materia prima y material de empaque, realmente para cubrir las 4 plantas en México. ¿Cuáles son los indicadores que manejas en tu proceso de compra? ¿En la selección de proveedores o en general? Y bueno, para medir los KPIs. En realidad, como los manejamos acá en México, son por servicio, cumplimiento, que nosotros le llamamos el on-time delivery, que todos nuestros proveedores lleguen acorde a la fecha en que queremos el abastecimiento en cada una de las plantas, y también les medimos el precio. Si bien no es un indicador, lo que tenemos es comparado con el mercado, cómo se está moviendo la tendencia que tenemos en el mercado, y de ahí deriva el cómo poder medir al proveedor, si puede ser un buen precio, si puede ser un mal precio, pero en realidad el más fuerte para nosotros es el on-time delivery. Esperanza, ¿qué indicadores económicos sigues para el proceso de compras? Bueno, el principal, y creo que este año se puso de moda, es el tipo de cambio, o sea, la paridad dólar-peso, que ahí realmente para nosotros es el más importante porque compramos muchas materias primas importadas. Entonces, de estas materias primas que son en dólares,
Algunas las pagamos en dólares, otras en pesos, y realmente en las de dólar pues tenemos un nivel de exposición mayor, ¿no? Esa es una, la principal, el tipo de cambio. La segunda puede ser en un macro, cómo se están moviendo los feedstock a su vez de nuestras materias primas, ¿no? Por ejemplo, el mismo petróleo, el alcohol, el acetato de etilo. Son materias primas que son provenientes de diferentes químicos que en un nivel macro están teniendo variaciones muy altas. Para eso usamos diferentes herramientas como CMAI, que ahora es IHS, o también como ICIS. Son herramientas que nos dan una tendencia de mercado a nivel mundial y de ahí podemos hacer una negociación acorde a las tendencias macroeconómicas. ¿Cómo te preparas para una negociación? Híjole, para una negociación, realmente te preparas, diría yo, técnico. O sea, en cuanto a conocimiento te preparas porque tenemos todo un proceso en DAO que tenemos que seguir, una metodología que incluso está patentada. Sin embargo, de entrada yo sinceramente he leído más de nuestros proveedores, o sea, por ejemplo un Pemex, ¿no? O sea, que sabemos que es un sistema burocrático completamente y que su poder de negociación es muchísima. Me doy por leer de los proveedores qué compañía significa ella en ese rango, o sea, por ejemplo, un material de un tambor de plástico. Entonces leo qué diferentes proveedores hay de tambor de plástico y veo qué significan en México, qué participación tienen en México, y de ahí conozco un poco más la compañía. Eso es más cuando es un proveedor nuevo. Cuando son proveedores que ya existen, realmente lo único que hago es analizar el histórico de precios, analizar el histórico de nuestros consumos y ver cómo va la tendencia. Si el histórico de precios viene a la baja a nivel macroeconómico, probablemente yo voy a tender a darle un precio a la baja al proveedor. Si viene a la alta, siempre trato de quedarlo en medio. Ellos estratégicamente yo creo que siempre nos dan el precio más alto y yo busco una media. No les puedes debatir que te dejen el precio que tienen, pero siempre buscar una media es como lo más sano. Realmente, para conocer a las compañías, yo leo en internet, leo de ellas, me acerco a los diferentes negocios porque hay proveedores que son nuestros clientes en unos negocios, por ejemplo, polietileno. Entonces, proveedores que me venden a mí el tambor o la cubeta o el garrafón, ellos nos compran polietileno. Entonces también me reúno ahí con la directora comercial de plásticos, pues para conocer obviamente más como el performance de ese proveedor. Así. ¿Y cuáles son las variables que tomas en cuenta para una negociación exitosa? Para mí es el on-time delivery, que te mencionaba como KPIs, es el tiempo en el que nos puedan responder y el precio y la calidad del producto. He tenido, por ejemplo, proveedores donde a veces la calidad del producto no es buena, pero nos dan un precio muy barato. No le puedo comprar. O sea, de entrada es, si no cumple con las especificaciones de la materia prima, que en vez eso viene aprobado por el Tech Center que está en Estados Unidos, yo no puedo comprarle. Mientras ellos no tengan aprobado este materia prima o a este proveedor, yo no le puedo comprar. Si ellos ya lo tienen aprobado, yo le puedo comprar y ya de ahí empezamos la negociación. Bueno, Esperanza, ahorita que nos platicas un poquito de las metodologías que utilizan, me gustaría preguntarte si también utilizan bits. Sí, en realidad pues nosotros como utilizamos, la metodología completa de DAO se llama SSP, es una metodología que incluso está patentada, se llama Strategic Sourcing Process. Es una metodología que consta de 2 etapas, empieza desde conocer el mercado hasta al final cuál va a ser tu decisión y tu estrategia para implementar en base a tu decisión final. En medio pues bueno está lo que quiere DAO, qué es lo que tiene DAO, qué va a buscar DAO, cuál es la meta. Entonces son diferentes fases que hay que ir siguiendo. Como les mencioné, esta metodología está patentada y dentro de este proceso están los bits. Nosotros corremos bits, acabo de cerrar uno por ejemplo para los IBCs, que son unos tambores de tonelada 200, cargan líquida, se cerró a nivel global. Y para esos bits se pide también ahí en medio un request for information, request for proposal, request for quotation cuando ya son precios. Son diferentes etapas, pero sí ocupamos bit tanto para materia prima como material de empaque. ¿Cuáles son los criterios en los que se basan para la selección de proveedores? Dentro de la metodología que te platicaba, el SSP, tenemos diferentes criterios. Y esos criterios se definen junto con el área técnica, que una de ellos es que cumpla con las especificaciones técnicas, o si es material de empaque, con el ingeniero de empaque que lo apruebe. Se les hacen diferentes pruebas técnicas a los materiales, material de empaque, materia prima, y después de eso ya empieza la negociación. Realmente los criterios más importantes es el técnico, que cumpla con nuestras especificaciones, y posteriormente ya es lo que ellos tengan como de fuerza en el mercado, participación en el mercado, todo su benchmark que tengan en México, y después es ya precio, servicio y que nos cumplan en el on-time delivery para el abastecimiento de productos. Esperanza, y bueno, ya que seleccionaron a los proveedores,
Después, ¿cómo buscan su desarrollo con ellos? Hay pocos proveedores con los que nos ha interesado desarrollarnos. Algunos de ellos, por ejemplo, es Pemex, ¿no? O sea, más que un interés en desarrollarnos es porque es un proveedor que a nivel gubernamental en México pues es una empresa enorme, ¿no? Entonces, dado por incluso relaciones en México, tenemos una compra de una materia prima con Pemex y hay otros proveedores como es material de empaque. Nos interesa desarrollar los proveedores en base a las estrategias de los negocios. Por ejemplo, tenemos un negocio que es polietileno. Polietileno está creciendo y buscando crecer ante la competencia que estamos viendo inminente de la planta de Braskem ahí en Veracruz. Polietileno está buscando crecer. Entonces me buscan a mí como compras y estamos trabajando en conjunto para comprar nosotros más polietileno, para comprar nosotros más cubetas, tambores, etcétera, y que ellos vendan más polietileno. A su vez ellos venden más polietileno porque yo voy a comprar más de ciertos clientes de ellos. Entonces es como que nos alineamos todos los negocios con compras y así tenemos con diferentes negocios, ¿no? Hay otro, por ejemplo, un negocio de agro que ellos quieren vender más semillas y ese proveedor a su vez me vende a mí un cartón reciclado de semillas. Entonces si yo impulso a que compremos más, evidentemente ellos van a vender más. Entonces es como nos buscamos alinear los negocios con nuestras metas también como compras. Y en tu experiencia, Esperanza, ¿tú qué recomendarías? ¿Manejar un alto número de proveedores o un portafolio más reducido? Yo diría que es mi percepción en este año que llevo acá, me parece que es mejor un número menor de proveedores. Justamente este año, cuando yo tomé la posición, hay unas materias primas donde yo gasto muy poco, o sea, donde compro alrededor de menos de $70,000 por materia prima. ¿Y eso qué significa en kilos? A veces son 100 kilos, 200 kilos, 1 tonelada año. Como es tan poco y a veces representa más la energía de uno como comprador y tu tiempo que tienes que estar enfocado en eso, que mejor lo enfocas en otras cosas. Yo trabajé este año en un proceso que se llama Sourcing Channels, que es un SSP de distribución, y lo que hice fue migrar 95 materias primas que yo gasto menos de $70,000 al mes o al año, las migré a un ejercicio de distribución. ¿Y eso qué significa? Que en lugar de hablar, yo tenía 95 materias primas y hablaba con 72 proveedores para esas 95. Entonces de esas solo van a quedar 95, pero voy a hablar con 3 distribuidores. Y en base a toda una licitación y que estuvimos corriendo el BID y el SSP y dándome precios, cotizándome, que revisamos que cumplieran con el empaque que necesitamos, que tuvieran la especificación que teníamos técnica y todo esto, les distribuimos estas materias primas. Entonces, desde mi perspectiva es mejor menos proveedores sin descuidar la parte de risk management, porque obviamente si tú tienes menos proveedores, pero tienes menos y uno de ellos para un día y tú no tienes un backup, tenemos un problema. Entonces nosotros llevamos este proceso de sourcing channels, en realidad ellos son los principales, pero tenemos un backup, aunque puede ser un costo más caro tal vez, pero compra spot para nunca estar desprotegidos. Y sobre eso, ¿ese es su plan de contingencia cuando un proveedor sufre una crisis? ¿Tener su backup? Sí, a inicio de año corremos una presentación con nuestro líder de compras de materias primas que se llama Risk Management o Risk Assessment, que es donde presentamos de todas las materias primas por cada una de las plantas que yo llevo acá en México, les presento el top driver. Entonces ese top 10 de las materias primas lo presento y esas a fuerza tienen que tener un backup. Acá por ejemplo tuvimos un caso en Querétaro, de sosa cáustica. La sosa tiene un caso de arbitraje en México, entonces está teniendo por ahí una pelea, una discusión en el gobierno para ponerle un arancel un poco mayor. Nosotros como importadores de sosa evidentemente tenemos que tener sosa como número 1, pero en el mercado mexicano tuve que salir a buscar sosa local. Entonces encontramos, afortunadamente cumplió con las especificaciones técnicas, pero ese es el material número 1 que yo compro para la planta de Querétaro. Y fue lo primero que yo hice acá en compras, ¿no? Traer el backup de estos materiales. Y así es como se maneja en cada una de las plantas, se hace un backup y teniendo el backup ya cumplimos el risk assessment para estos productos. Esperanza, una pregunta. ¿Firman contratos con sus proveedores para garantizar el cumplimiento? No con todos. Nosotros en DAO nuestra ideología es el contrato es realmente como las órdenes de compra que tenemos en sistema. Eso no significa que no firmemos contrato. Por ejemplo, un Pemex firmamos contrato con proveedores globales, porque hay materias primas que están negociadas globalmente, que la negociación se hace en Europa o en Estados Unidos. Es un volumen muy pequeño, pero bueno, sí lo tenemos y sí firmamos contrato con ellos. Hay otros, por ejemplo, que no firmamos un contrato legal como tal, no cumplen unas cláusulas tal cual de contrato, pero se firma un acuerdo de consumo.
y de abastecimiento, ¿no? Entonces yo me comprometo a comprar cierto volumen al proveedor y a su vez él se compromete a vendérmelo y me asegura que me va a cumplir con ese volumen. Entonces sí tenemos contratos con ellos. Okay. Y en el tema de responsabilidad social, ¿qué parte está en el proceso de compra? Mira, cuando hacemos el SSP con los proveedores tenemos realmente diversas preguntas para conocerlos en la parte en la fase 2, que es cuando los conocemos. Por ejemplo, me tocó un proveedor que le preguntábamos derivado que él decía que tenía algunas maquilas por allá en Asia. Metimos unas preguntas de la contratación de niños, contratación de, pues sí, de personas menores al parámetro de mayor de edad que tengan en Asia, ¿no? Entonces, tenemos diferentes preguntas que nos permite ver la responsabilidad social de cada uno de nuestros proveedores. Por ejemplo, hay unos que nos manejan un material que es un 141B. Es un material que está dañando la capa de ozono. El gobierno de México lo está como distribuyendo entre los diferentes consumidores de este material y nos da una dosis muy pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, proveedores que nos venden de eso, realmente nosotros es preguntarles si tienes tu ficha de cupo que te da, si cumples con ese cupo, o sea, es siempre cuidando que obviamente los parámetros en México o acorde a las legislaciones mexicanas las estemos cumpliendo. Tenemos otro proveedor que, por ejemplo, nos decía, mi maquila es 100% mujeres. Y le decíamos, bueno, mujeres, pero ¿en qué condiciones? Entonces se les pide hasta fotos de su fábrica, evidencias, todo esto se cuestiona y bueno, mucho también que vaya de la mano con la responsabilidad social que tiene DAO, ¿no? De contaminación, de, por ejemplo, si es un proveedor de plástico, de un vuelvo a los tambores y compra por pellet, buscamos que tenga es como una rejilla, nosotros le llamamos el pellet cero, que es una rejilla que detiene los pellets, entonces ya no contaminas ríos, no contaminas tierra. Entonces buscamos como que depende hacia qué ramo esté dirigido, qué es lo que estemos comprando, buscamos meter preguntas y buscar evidencia del proveedor que nos asegure que socialmente están siendo responsables. Esperanza, pues muchísimas gracias por este ratito que nos compartiste. La verdad es que muy enriquecedor, estamos muy contentos y emocionados de haber estado aquí contigo. Ojalá y no sea la última vez que nos reunimos para platicar. Seguro que sí. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias.